Debe estar pasando un buen momento el señor que está del otro lado de la línea, porque su lugar en la lista le da perspectivas para ser diputado nacional en las próximas elecciones. Él es candidato, creo que en segundo lugar, de la lista de diputados del sector que encabeza Javier Milei. Estoy hablando del diputado provincial del bloque, creo que cambiaron de nombre muchas veces, pero creo que es del bloque Somos Vida y Familia, Nicolás Mayoras. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Connie, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Te tuteo, Bien. porque tenemos más o menos la misma edad. Bien, bien, ¿cómo no? Eh, Muy bien. bueno, estábamos discutiendo acá álgidamente a propósito de lo que pasó. Ajá. ¿Vos qué crees que pasó el domingo? ¿Por qué creo que pasó lo que pasó? Sí. Porque creo que la gente está cansada. No es un voto bronca este, ¿eh? Yo creo que es mucho más que un voto bronca. Este es un voto bien pensado, un voto razonado. La gente se cansó del biribiri de la política, de los políticos que no le resuelven los problemas, que no traen ninguna solución a nada, y que los únicos que se benefician con la política son ellos y no la gente. Entonces vivimos de crisis en crisis. Y aparece una persona como Javier Milei, que se monta sobre ese enojo y ese descontento, y que le da una vuelta de rosca al que se vayan todos del 2001 y propone una solución, una salida. Y lo primero que te muestra es que, primero, lo de la grieta es una mentira que es solo funcional al gobierno de turno, le hace kirchnerismo, le hace Juntos por el Cambio, para intercambiarse o pasarse de bando el poder, ¿no? Pero que la verdadera grieta es entre la gente y esta clase política. Y Javier Milei tiende un puente sobre la sociedad y se erige, digamos, como el representante de ellos, pero fundamentalmente lo hace no porque él interprete o escuche y entienda lo que piensa y lo que está viviendo la gente, sino porque tiene una propuesta, una solución, y te la dice con claridad, sin dar vueltas, sin corrección política. Yo tuve la oportunidad de participar hace un año en Mendoza, fui a un acto de Javier, que no eran actos, Javier le llamaba clases públicas. Y Javier arrancó diciendo, le hablaba, eran más o menos 10.000 personas. En Mendoza sacó ayer el domingo el 44% de los votos. Más o menos 10.000 personas, había de todo. Padres con chiquitos en los hombros, gente grande, trabajadores, jóvenes, de todo. Y Javier arranca diciendo, te están robando, y yo te voy a explicar cómo. Y te arranca diciendo, los políticos tienen una maquinita de hacer billetes que se llama Banco Central. Y cada vez que ellos se emiten un billete, la plata que vos tenés en tu bolsillo vale menos. Es decir, que si vos cobraste 100 pesos o 1.000 pesos por algo que hiciste, cada billete que ellos emiten, tu billete que tenés en el bolsillo vale menos, 90, 80, y así te están robando. Y hay que terminar con el robo de los políticos a los argentinos. Y así es como empieza él a desarrollar su proyecto de terminar con la inflación en la Argentina, su proyecto se le llama dolarización, pero bueno, es un poco más complejo que eso. Y yo creo que capta en la gente ese enojo, pero además le ofrece una solución y le da una luz de esperanza para solucionar todo esto, ¿no? Entonces creo que por ahí pasa un poco el fenómeno, como le llaman el fenómeno Javier Milei, y el éxito que ha tenido. Nicolás, vos has surgido, digamos, apareciste en la política de la mano de lo que se llamó la movida provida, digamos, de los pañuelos celestes. Así es. Vos ideológicamente, ¿dónde te ubicás? ¿Vos qué sos? ¿De derecha? Yo soy peronista. ¿Peronista? Justicialista, sí. Ahora explícame Muchos eso. me decían, bueno, peronistas son todos, decía. Claro. Vos sos peronista. ¿No? Yo vengo de ahí, digamos que vengo del justicialismo, ¿sí? Sí, obviamente. ¿Y cómo enlazas, digamos, se supone, los valores de la justicia social? Me gusta lo de los peronistas porque los peronistas son de izquierda, de derecha, de centro, digamos, el peronismo, digamos. Por eso. Para escuchar, pero ¿cómo sincero. enlazas los valores de la justicia social, que es el valor originario, digamos, fundacional del peronismo, a un dirigente como Milei que dice basta de justicia social? Bien, yo lo enmarco dentro de lo que él entiende cuando dice basta, lo que él define como justicia social. La justicia social a la que él se refiere no es la que se refiere el justicialismo, que está enraizada en lo que es el concepto aristotélico tomista de la que es la justicia social, ¿no? Que es un concepto filosófico. El problema que tenemos hoy por hoy es que en nombre de la justicia social se hace un desbarajuste tal en el Estado y se llega
a lo que vos estabas diciendo cuando estabas terminando tu nota anterior y que se ve que era la discusión de la mesa que tenías. No, estábamos discutiendo acá con la mesa, no era una charla, Bien. pero bueno. No, pero pará, me tomo una parte, el poquito que te escuché. La gente está harta de los planes sociales, y los planes sociales no es justicia social. La gente quiere trabajo, la gente quiere recuperar su dignidad. Y esas son las banderas que ha abandonado el peronismo y que las ha pisoteado el kirchnerismo, que es la bandera de la verdadera justicia social y del trabajo dignifica. La dignificación del trabajo se ha perdido. Entonces, los políticos creen que dándote un plan social, del cual te piden un pedazo, te toman asistencia para ir a un acto, y si no vas al acto te castigan y no te dan ese plan social, la gente está harta. Por eso los sectores más humildes votan a Milei, porque no quieren ser más rehenes de los planes sociales. Quieren un trabajo digno, registrado, tener una jubilación, tener una obra social. Entonces, ese votante, cuando la izquierda les habla del Estado presente, te lo va a sacar Milei. ¿Qué Estado presente? No tienen nada. No tienen nada, y encima lo único que tienen son discursos vacíos, discursos que no le han aportado absolutamente nada a la sociedad. Y entonces, a esa justicia social creo yo es la que se refiere Javier Milei, para responderte, digamos, la pregunta. Y yo contra esa mal llamada, para mí, justicia social, yo también estoy en contra. Ahora, pero sí estoy a favor, obviamente, de una verdadera justicia social, ¿no? Hay aspectos de Milei, yo te lo digo con absoluta franqueza, Sí. y aún proponiéndome, porque yo creo que estamos viviendo una crisis que, como toda crisis, es una gran oportunidad, digo, de replantearnos un montón de cosas, de separarnos de algunos dogmas. Pero digo, hay aspectos de Milei que a mí me asustan mucho, digamos. Yo te soy sincero, a mí que el tipo hable de que digamos, que de algún modo planifique la eliminación del Ministerio de Salud y diga, bueno, las escuelas, debe haber vamos a hacer un esquema de voucher, y que cada uno, digamos, tenga elección de a qué escuela quiere ir. Casi un aspecto de privatización de la escuela, que promueva la legalización de la tenencia de armas. Digo, hay un aspecto ahí muy liberal, muy del sálvese quien pueda, muy de ley de la selva, de que, digamos, superviva el más fuerte. Y eso, vos que sos cristiano, digamos, no es muy cristiano. A ver, vamos por partes, son dos temas distintos. El tema del voucher educativo a mí no me parece malo ni pone en riesgo la educación pública. Lo que va a poner en evidencia es cómo está el sistema y qué es lo que quiere la gente. Hoy por hoy, el sistema que tenemos no es un sistema democrático ni igualitario. Hoy el que tiene plata puede elegir a qué colegio mandar a su hijo. Si tenés plata, elegís. Si no tenés plata, tenés que mandarla a donde puedas. ¿No? Sí, o elegís a la escuela pública, sí. El voucher democratiza el sistema porque le da a los padres, a la familia, el poder de elegir a qué escuela mandar a sus hijos. Y a lo mejor va a elegir una que es privada, una que es religiosa, o simplemente la que tiene a la vuelta de su casa y le queda más cerca. Pero va a poder hacerlo. Hoy no lo puede hacer. Porque si vos no tenés medios económicos, no podés elegir a dónde mandar a tu hijo, ¿no? Y esto no va en detrimento ni de la escuela pública, ni para ensalzar a la educación de gestión privada, ¿eh? Lo que yo digo es que le devolvés a la gente el poder de elegir dónde quiere mandar a sus hijos a la escuela, que para mí es algo básico. Yo no creo que con eso se termine la escuela pública, ni mucho menos. Lo que va a servir es para redireccionar los recursos del Estado y para tener mejores escuelas. Yo creo que se va a lograr, al contrario, va a ser un camino virtuoso, porque cuando nos encontremos con escuelas que no están funcionando, porque nadie las elige, lo que vamos a poner a pensar es, bueno, ¿qué le está pasando a esta escuela que no funciona? Porque hoy hay escuelas públicas que no funcionan bien, pero están cubiertos por el hecho que tienen DRNs, porque tienen una matrícula obligatoria de gente que no le queda más remedio que mandar a su hijo a esa escuela, ¿no? Entonces creo que de alguna manera se puede lograr buenos resultados a través de eso, y sin comprometer el derecho básico y universal a la educación. Eso, digamos, no está en discusión. ¿Y lo de las armas? Lo de las armas, vos sabés que lo de las armas se discutió, no está dentro de la plataforma electoral. Si vos revisás la plataforma electoral, el tema de la libre portación de armas no está. Tampoco plantea la libre portación, sino eliminar las restricciones que tienen hoy. Hoy realmente vos tenés que demostrar, para tener un arma, no te hablo de la portación, para el uso de armas tenés que demostrar, no sé, es un trámite dificilísimo. Y lo que plantea Javier es que vos puedas dentro de tu casa tener el arma para defenderte, que no es libre portación. Libre portación es poder ir por la calle. Y en ese sentido yo creo que hay que darle a la gente la posibilidad de que pueda tener un arma en su casa para defenderse. Por los crímenes violentos que estamos viendo que ocurren día a día, obviamente que para tener un arma tenés que pasar un examen psicofísico, tenés que hacer un curso de tiro para saber manejar el arma y para evitar, digamos, consecuencias negativas.
Si vos me preguntás a mí en lo personal, yo me parece que es un tema que hay que debatirlo. Nosotros no tenemos una cultura como la anglosajona, digamos, que se hizo con una pistola en la cintura. Sí, el club del rifle, sí, sí. Y entonces creo que a lo mejor, no sé si esa experiencia puede traer el beneficio que se busca, pero sí de alguna manera el debate lo tenés que dar, y ver qué es lo que quiere la gente. Posiblemente la gente diga, no, a mí no me interesa ese modo de resolver ese modo preventivo, digamos, de resolver el problema, y a lo mejor lo que necesita la gente, que la gente es más presencia del policía disuasiva, digamos, de cualquier tipo de delito. Pero hoy por hoy el estado de indefensión que tiene la sociedad y que marcarlo es enorme, los crímenes son cada vez más violentos, y a lo mejor la medida de flexibilizar la tenencia de armas es una señal de delincuente. Cuidado donde te metes, porque te vas a encontrar con alguien que tiene un arma que se va a utilizar. Guille. Nicolás, ¿qué tal? Guille Bota los saluda. Bueno, Guille? Tuvo su actividad como legislador y de alguna manera fue como una experiencia previa, bueno, entiendo que ha trabajado mucho, tuvo una experiencia previa a plantear cuestiones de la libertad avanza en una Cámara de Diputados. ¿Cómo vio ese laburo teniendo en cuenta ante la posibilidad de la llegada de Milei, o en caso de perder, creo que va a poder hacer entrar a varios diputados y senadores? Pero ¿cómo ves plantear las reformas que quiere hacer desde el Congreso? Por ahí planteaba Javier que en caso de no tener consensos podía ser por decreto, podía ser por plebiscito, pero construir el poder desde a veces una posición confrontativa y va a dificultar llevar a cabo esas reformas. ¿Cómo viste vos en tu experiencia de estos años? En mi experiencia personal, nosotros conformamos un bloque que era muy pequeño, digamos, y la verdad es que no vimos un consenso para acompañar al gobernador en sus políticas. De hecho, las leyes de emergencia provincial las votamos nosotros, y incluso algunos del Partido Justicialista no las votaron. Nosotros entendimos siempre que, por una cuestión de respeto a las mayorías, si un gobernador fue electo, hay que darle mínimamente la herramienta de gobierno y la ley de presupuesto, la ley las leyes de emergencia que se llamaban en ese momento, los COVID de por medio, hacía falta. Yo creo que eso traspolado a un se te régimen está nacional. Escuchando mal, Nicolás, se está escuchando un poquito mal. A ver si podés mejorar la posición. Voy a sacar el Wi-Fi. Ahí está, sí, ahí está. Ahí está. Lo voy a sacar porque ahí está. seguramente... Ahí te escuchábamos mejor. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, Perfecto, mucho mejor, sí. Perfecto. Pero lo saqué. Te decía que en la experiencia mía el diálogo no existió, básicamente porque el Ejecutivo no dialogó con nosotros, nunca nos convocó. Es decir, nosotros lo hicimos por pura vocación de acompañar ciertas cosas que nos parecían lógicas, otras por supuesto que no las acompañamos. Y te decía que traspolar eso a un esquema nacional con un Javier Milei presidente, estamos hablando de que la Libertad Avanza podría tener 50 diputados nacionales y 8 senadores nacionales, con lo cual es un número que no te alcanza para sacar una ley, y sí va a haber que trabajar en la construcción de los consensos para obtener esas leyes, pero también esperando de los otros bloques, fundamentalmente los que se dicen tener ciertas afinidades con la Libertad Avanza, que acompañen las leyes que proponga Javier Milei, sobre la base de que ya han sido aprobadas de alguna manera por el electorado que lo eligió en base a esas propuestas, ¿no? Es un poco la voluntad popular. La última, y seguiremos charlando, porque ustedes, a fuerza de votos, porque es así, se han convertido en la primera fuerza, por lo menos de cara a las generales de octubre. Bueno, también, digamos, de algún modo con una participación menor, pero participación al fin en lo que van a ser las elecciones provinciales de septiembre. El escenario del enfrentamiento, digamos, el escenario del país quemado, este escenario de la corrida cambiaria, de la devaluación, ¿vos pensás que también, digamos, serán capaces de dominar a ese escenario que suele ser muy feroz cuando gobierna la oposición en Argentina? Mira, yo creo que están tratando de instalar esa idea del miedo, que si Javier Milei es el caos, muy irresponsable
el ministro Aníbal Fernández cuando dice va a haber sangre y muertos. Realmente es lamentable que diga una cosa así, pero yo creo que hay una izquierda que no tiene vocación democrática y que obviamente va a tratar de llevar todos los problemas o digamos todas las diferencias políticas al terreno del conflicto en las calles, ¿no? Creo que siempre la mejor forma de solucionar es evitar ese tipo de enfrentamientos y de violencia en las calles. Hay que repudiarlo desde el principio, pero además hay que desenmascarar a los que quieren desestabilizar el sistema democrático y a los que no aceptan, digamos, la voluntad popular. Pero bueno, será un trabajo en tal caso que habrá que emprender, digamos, para evitar que ocurran este tipo de hechos que son siempre lamentables, cualquiera sea el que esté en el gobierno, y desalentar sobre todo el miedo previo, que es el que se está queriendo instalar ahora, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que está pasando, a lo mejor estas turbulencias económicas que estamos viviendo no es producto de Javier Milei, sino producto de que el candidato presidencial es ministro de Economía y ha tenido una pésima elección, lo cual pone un poco en riesgo su credibilidad en el cargo que está ocupando ahora. Además hay otro problema que hay que decirlo, es el que está en mejores posiciones de hacer lo que promete. Todos los demás, los otros candidatos con posibilidades, Milei y Bullrich, pueden prometer lo que van a hacer, pero Massa es el único candidato que puede empezar a hacer ahora lo que dice que va a hacer como presidente, ¿no? Sería un poco un contrasentido decir yo cuando sea presidente voy a hacer tal cosa cuando ya lo puede estar haciendo, ¿no? Bueno, seguiremos charlando, Nicolás, porque de verdad son las caras santafesinas, y nada, uno empieza a familiarizarse con todo esto. Yo me confieso muy sorprendido por los resultados del domingo, yo no lo esperaba, y creo también que ahí vale una autocrítica muy fuerte a la comunicación y también al esquema, digamos, del tradicional de comunicación. Lo hablábamos con los compañeros recién. Hay algo que hay que decirlo con toda claridad. Milei fue el único candidato que no metió una ficha en Santa Fe y sin embargo ganó. Digo, en algo evidentemente hemos dejado de funcionar los comunicadores, porque si hay algo que queda claro es que la mayoría de los comunicadores, me incluyo, no apostábamos por Milei. Entonces digo, hay algo ahí que evidentemente en lo que fallamos. Y así como la política tiene que replantearse, el periodismo también tendrá que replantearse, digamos, su labor a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Da para una linda charla con eso. Café de por medio, charlamos y te doy mi parecer también. Por supuesto que sí. Nicolás, gracias por el mensaje, por la comunicación. Chau, chau. Bueno, Nicolás Mayorá, digo, es el primer candidato a diputado, es el segundo en realidad en la lista, pero es el primer candidato a diputado de Milei en Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Sí. Lo que pensaba en mi interior, la verdad que uno lo escucha moderado, razonable, explicando. Lo que uno ve también es la heterogeneidad en las expresiones de La Libertad Avanza. Pero está bueno charlarlo, está bueno empezar a hablar. Me parece que soslayamos mucho tiempo estos candidatos. No, soslayamos durante mucho tiempo el diálogo. Sí, bueno. El diálogo. Y nos perdimos. Y yo te decía algo respecto a Mayoraz. La posición respecto a favor o en contra del aborto. A mí me pasó mucho con Amalia Granata. En un momento dividimos al país entre los que estábamos a favor y en contra. Y no entendimos que estar a favor o en contra del aborto no significa una definición de esa persona. En todo caso, significa una definición en un aspecto de la vida, pero es probable que con esa persona tengamos un montón de cosas en común. Y entonces siempre estamos diferenciándonos en lugar de juntarnos en lo que nos une. Está bien, lo que nos diferencia. Ahora, lo que nos une es mucho más. Y nosotros nos hemos convertido en una sociedad que se ha dividido en nombre de dogmas, consignas y dirigentes, que todo el tiempo dicen, este es mi límite, con la derecha no, con este no. Y todo el tiempo y terminamos armando una fragmentación que derivó en este escenario del que ya hablamos, me parece, de